Ya. Buenas tardes, niños. La demora. Qué gusto ver algunas caras conocidas. Pero bueno, hayan llegado tan lejos. No les nada. Bueno, yo soy el doctor Matías Villegas. Algunos me conocieron el año pasado, algunos no. Pero hoy día ya los tengo todos. Y vamos a ver alteraciones del metabolismo. ¿Ya? Esta es como de sus primeras clases de endocrino, ¿cierto? Bueno, ¿cómo recién empezamos? Ah, ya, no sabía que era nada. No. Dígame la verdad. ¿Qué han visto hasta ahora? Bueno, no tienen nada que ver ni con hipófisis, ni hipotálamo, ni diabetes. Así que todo va a ser nuevo. Pero tranquilo, hacemos un repaso al principio. Ya. Entonces, a modo de introducción, recordarles que la homeostasis del calcio es regulada a través de flujos bidireccionales, ¿cierto?, de calcio y fósforo, que tienen lugar principalmente en tres órganos principales, que son los que vamos a estar viendo más repetidamente, que son el intestino, los huesos y el riñón. ¿Ya? Esos son los tres grandes órganos encargados del movimiento de calcio y de fósforo. ¿Ya? Los niveles de calcio y fósforo extracelulares varían mucho dependiendo de las demandas del organismo, y su regulación es altamente sensible gracias a muchas hormonas reguladoras que tenemos involucradas en la homeostasis del calcio y del fósforo. ¿Ya? La mayoría de las veces, cuando los valores plasmáticos de calcio o de fósforo están alterados, son un hallazgo incidental en pacientes asintomáticos que me motivan a mí a hacer un poquito más de estudio, un poquito más acabado, y eso también lo vamos a conversar un poquito más adelante. ¿Ya? Y la desregulación del calcio principalmente puede determinar gran incluso mortalidad de los pacientes. ¿Ya? Así que es importante conocer, digamos, el manejo tanto en el agudo como en el crónico, y como el estudio de las alteraciones del calcio y del fósforo. ¿Ya? Vamos a hacer un breve repaso fisiológico, ¿ya? Pero más o menos toda la clase gira en torno a este repaso fisiológico. ¿Ya? O sea, si no entendemos bien esto, no vamos a entender las desregulaciones y por qué pasa lo que pasa con el calcio y con el fósforo. ¿Ya? Este es un valor que tienen que grabarse en sus mentes, ¿cierto? No les digo que les voy a preguntar en la prueba, pero quizás. No. 8,5 a 10,5 es el valor normal de calcio en sangre. ¿Ya? Esto es calcemia. Ya existen dos formas de medir el calcio en la sangre, que es el calcio total, ¿cierto?, y el calcio iónico. ¿Ya? Entonces, ¿es el total o iónico? Total. Ya vamos a llegar al tiempo. El 99% del calcio del cuerpo se encuentra ubicado en nuestro esqueleto, ¿cierto? En forma de hidroxiapatita principalmente, ¿ya? Y cumple, digamos, el sistema locomotor, ¿cierto?, ser como la base de sustentación del cuerpo, obviamente, y también como un reservorio para mantener los niveles plasmáticos de calcio y fósforo dentro de un rango estable, dentro de este rango que les mostré recién. ¿Ya? El 1% restante, es decir, de ese 99%, de ese 1% que va quedando, un 40% está unido a proteínas plasmáticas, siendo la proteína plasmática más común en sangre la albúmina, ¿cierto? Tenemos calcio unido a aniones, formando moléculas de citrato, sulfato, fosfato de calcio, ¿ya? Entre un 10 y 15%, y aproximadamente entre 45 a 50% del calcio, de ese 1%, la mitad de ese 1% es el calcio iónico, ¿ya? Y es el calcio que es biológicamente activo, que las células pueden utilizar para los distintos procesos fisiológicos, ¿ya? O sea, es el 50% del 1% con lo que nosotros estamos jugando aquí en lo que es la parte fisiológica, ¿ya? Para cuando yo tengo pacientes, como yo les dije, obviamente hay gran parte del calcio que está unido a proteínas plasmáticas, y de esto la albúmina es la más importante por lejos. Cuando hay pacientes que tienen poca albúmina en sangre, tenemos que corregir el valor que nos da el laboratorio, ¿ya?, en base a la cantidad de albúmina que tengo acá.
Esta es la fórmula, ¿cierto? El calcio que nos dio el laboratorio, menos 0,8 por 4 menos albúmina, ¿ya? Esta se la tienen que aprender de memoria, ¿ya? Yo se lo voy a preguntar en la... No, esto ustedes, MDCal, ChatGPT, UpToDate, lo que ustedes quieran, lo buscan, lo meten a la calculadora y lo calculan, ¿ya? No es algo que tengan que saberse de memoria, ¿ya? Pero sí tienen que saber que si tienen un valor de calcio total, tengo que contrastarlo con el valor de albúmina en sangre, si no, no me sirve para nada, ¿ya? Eso sí. Bien. ¿Cómo se metaboliza, cómo se mueve el calcio dentro del cuerpo? Lo primero es la dieta, la ingesta de calcio, ¿ya? El calcio y la dieta se absorben en el intestino mediante dos mecanismos. Uno, la vía TPRB5 o 6, ¿ya? Que es un transportador de calcio, que se encuentra en la membrana apical del duodeno y el yeyuno proximal, ¿ya? Este es un transporte activo, por lo tanto, gasta ATP, ¿ya? Y es un transporte paracelular que se encuentra en todo el largo del intestino, grueso, delgado, ambos, ¿ya? La absorción de calcio en la dieta es incompleta debido a que la presencia de calcitriol. ¿Les suena el calcitriol? ¿De algo? ¿Ah? Más fácil que es la vitamina D, también conocida como calcitriol, ¿ya? La vitamina D activa en este caso, ¿ya? Es necesaria para la correcta absorción del calcio, ya que estos canales, el TPRB5, es mediado, digamos, en gran parte, es expresado en la superficie, en gran parte con la actividad del calcitriol o la vitamina D activa, ¿ya? Y además, en el mismo intestino, el calcio forma sales insolubles en presencia de fosfato o oxalato, ¿ya? Y esas no pueden ser absorbidas por el intestino, ¿ya? El resto, todas pueden ser absorbidas, ya sea por el mecanismo de arriba o el de abajo, ¿ya? Después el calcio circula en sangre, ¿cierto? Y llegamos al hueso, ¿ya? En el hueso el calcio es almacenado a nivel en forma de hidroxiapatita, en forma cristalina de fase mineral. El proceso de formación y resorción ósea depende de la actividad de los osteoclastos y los osteoblastos. ¿Se acuerdan un poco cómo funcionaba eso? ¿Cierto? Sí. El osteoblasto, que activaba el osteoclasto, los ligandos, osteoprotegelina. Ya, pero lo vamos a ver después, lo vamos a ver en otra diapositiva, tranquilo. ¿Ya? Y este proceso de formación y resorción ósea está mediado directamente por distintas hormonas reguladoras que las vamos a ir viendo una por una, que son la paratormona, por supuesto, como la más importante, y el calcitriol, ¿ya? O vitamina D activa. Hablando de la eliminación del calcio a nivel renal, solamente el calcio iónico, es decir, ese 50% del 1%, es filtrado por el glomérulo y aproximadamente el 97-98% es reabsorbido en los siguientes segmentos de la nefrona, ¿ya? O sea, todo el calcio iónico sale de la sangre en el glomérulo, avanza por los túbulos proximales y por todo el recorrido de la nefrona y hasta el 98% es reabsorbido y ese 2 o 3% que iba quedando es el que es finalmente excretado, ¿ya? En estados normales, ¿ya? O sea, si hay activación más de alguna otra hormona reguladora, va a haber más excreción de calcio, más que ese 98%, ese 2 o 3% que es realmente excretado, ¿ya? De lo que se reabsorbe, o sea, de ese 97-98%, aproximadamente el 65% es reabsorbido por transporte pasivo, ¿ya? Junto al sodio en el túbulo proximal, ¿ya? ¿Se acuerdan de los canales? NKCC2, ¿cierto? NKCC2, sí. Un sodio, un potasio, dos cloros, ¿ya? Junto con eso se nos mete un calcio, ¿ya? De forma pasiva. El 20% lo hace por un mecanismo paracelular en el asa ascendente gruesa de Henle, que es lo que estamos viendo aquí. ¿Sí? Ya. Este es el mecanismo paracelular, ¿ya?
que si usted no lo toque. Ya. Vamos a poner no, sí, pero vamos a poner lejos. Ven ahí el mecanismo paracelular, ¿cierto? Donde dice calcio y magnesio, ahí abajito, ya están las células de la nefrona, ¿cierto? Y entre medio de las células es donde atraviesa el calcio y el magnesio, ¿ya? Por un tema de diferencia de cargas, ¿cierto? Más negativo dentro, más positivo fuera, pasa, ¿ya? Y ese canal que está dado en parte por tight junction, el mecanismo paracelular, ¿cierto? Como se une una célula con otra, que está dado por los tight junction, se puede modificar a través de este sensor de calcio. O sea, es el mismo calcio el que puede inhibir la absorción de calcio desde la reabsorción de calcio desde el lumen tubular. ¿Sí? O sea, cuando pasa mucho calcio, hay más calcio aquí, el sensor receptor de calcio logra, por este mecanismo que obviamente no lo conozco, llegamos aquí a inhibir esta de aquí e impide, digamos, la absorción a través de la vía paracelular. ¿Ya? Y ¿ya? Este es el canal TRPV5, que es este 10-15% restante que es reabsorbido mediante transporte activo por estos canales en el túbulo contorneado distal y en el túbulo colector, ¿ya? Y es este 10 a 15%, ¿ya? El cual está altamente regulado por las hormonas, la paratormona, la vitamina D, ¿cierto? Está altamente regulado por esto, ¿ya? La expresión de este transportador, ¿ya? Y esto es más o menos lo que hace. Tenemos aquí el canal, ¿cierto? A través de la calvindina, el calcio es traído de vuelta a la circulación, ¿cierto? A través de estos canales innombrables, ¿ya? Con letras innombrables, ¿cierto? Pero que son dependientes de ATP, ¿ya? El transporte. ¿Ya? Ya. Hablemos del fósforo. Si hablamos del fósforo, hablamos de un valor entre 2,5 y 4,5 miligramos por decilitro en sangre, valor normal. ¿Ya? ¿Tienes que aprender su memoria? No sé. Lo voy a pensar. ¿Ya? De los 600, aproximadamente 600 gramos de fósforo que hay en el cuerpo, el 85% se encuentra en hueso. ¿Ya? A diferencia del calcio, que era ¿cuánto porcentaje está en el cuerpo? 85%. Y el resto se encuentra formando estructuras muy importantes de nuestras células, como los fosfolípidos, algunas proteínas estructurales, ¿cierto? Depósitos de energía, ¿cierto? Adenosín trifosfato, ¿cierto? Adenosín trifosfato. ¿Sí o no? Ácido nucleico, etc. ¿Ya? Se puede encontrar como anión libre en forma de hidróxido de fósforo, sales de sodio, y mínimamente como fósforo iónico, ¿ya? Mínimo, ¿ya? Bien, a nivel gastrointestinal, la absorción del fósforo es muy eficiente y ocurre principalmente en el intestino delgado mediante dos vías, una vía que es sodio dependiente y otra vía que es sodio independiente. La sodio independiente no es muy bien conocida, muy bien estudiada todavía, no se sabe muy bien cómo funciona. Lo importante es acá, con esta proteína transportadora, sodio fosfato 2B, que está altamente regulada por el calcitriol. ¿Ya? El calcitriol afecta directamente la absorción tanto de fósforo como de calcio, ya sea a través de los transportadores TRPV que vimos antes, ¿cierto? Para el calcio, y de los sodiofosfatos en el caso del sistema gastrointestinal. ¿Ya? El hueso, similar al metabolismo del calcio, no es muy distinto, hidroxiapatita, lo mismo, osteoblasto, lo mismo. A nivel renal, de los 4 a 6 gramos diarios que son filtrados, el 80-90% es reabsorbido. O sea, aquí el riñón pierde un poquito más de fósforo que de calcio, siempre. ¿Ya? Siempre excreta un poco más de fósforo que de calcio, ¿ya? Y es reabsorbido en los segmentos proximales del nefrón, mediante transportadores sodio fosfato 2A, 2C y el PIC2, ¿ya?
estos transportadores también son sensibles y su expresión directamente también es sensible a la presencia de paratormona y calcitriol, al igual como ocurre en el calcio. No, ahí no me lo aprendí. Ahí hay un resumen del NETER de fisiología para el motivado que lo quiera leer en la casa. Ahí está más o menos resumido todo lo que yo les comenté ahora. ¿Ya? Bien, hablando un poquito de las hormonas reguladoras, la más importante, no, ya casi la más importante, la paratormona, producida por nuestra glándula paratiroides. ¿Dónde están las paratiroides? Ya, ¿cuántas tenemos? 4. Muy bien, excelente. Las células paratiroideas, ubicadas en la glándula paratiroides, tienen en su superficie también receptores sensores de calcio, ¿ya? Que son sensibles a la presencia de calcio, ¿ya? Cuando hay poco calcio y el sensor no se está activando lo suficiente, es que la célula de la paratiroide empieza a liberar más paratormona, ¿ya? Cuando yo libero paratormona, la paratormona va a producir distintos efectos, ¿ya? Por un lado, va al hueso y provoca esto que estamos viendo acá, ¿ya? En azulito tenemos los osteoblastos que están produciendo esto que parece un anticuerpo, que es la osteoprotegerina, ¿ya? Tenemos el rangligando, que lo tenemos en verde, que es su producción es estimulada directamente por la paratormona. ¿Qué hace el rangligando? Lo que va a hacer es pegarse al osteoblasto, ¿cierto? Y, perdón, al osteoclasto primitivo, digamos, se va a pegar al osteoclasto primitivo, va a favorecer su diferenciación hasta un osteoclasto activado. Y el osteoclasto, dependiendo de dónde esté ubicado, va a empezar a comerse el huesito. Se come el huesito y cada vez que yo voy comiendo el huesito voy liberando tanto fósforo como calcio al sistema, ¿cierto? Ahora, si el osteoblasto empieza a producir mucha osteoprotegerina, esta osteoprotegerina se va a unir al rangligando y se lo va a llevar como un anticuerpo, ya como lo vieron en inmuno, ¿sí? Como un anticuerpo que se lleva un antígeno, ¿sí? En este caso, o bueno, lo hace, ¿cómo que decían? Absorción, ¿no? Lo del anticuerpo. Opsonización. Es opsonización. Se hace como una opsonización del rangligando en este caso, impidiendo que esto active al osteoplasto. ¿Ya? Entonces, cuando hay paratormona, en el fondo el rangligando le gana a la osteoprotegerina, aumenta la actividad del osteoclasto y se empieza a liberar más calcio y más fósforo. ¿Sí? Por otro lado, la paratormona se va al riñón, ¿ya? Y hace dos efectos. Un efecto, aumenta la reabsorción de calcio, más no de fósforo, ¿ya? Por lo tanto, el efecto final, porque yo comí huesito, ¿cierto? Y produje que subiera el calcio, pero también el fósforo, ¿cierto? Sin embargo, en el riñón, lo que hace la misma paratormona es aumentar la reabsorción de calcio, ya, o sea, también estoy aumentando el calcio, pero no aumenta la reabsorción de fósforo, ya. Por lo tanto, el efecto final es subir el calcio y el fósforo se mantiene estable, en el mismo nivel, ya. Porque estoy perdiendo más en el riñón, estoy sacando más del hueso, pero perdiendo más en el riñón, y a nivel del calcio lo que estoy haciendo es sacar más del hueso y sacar más del riñón, ya. Por lo tanto, sube el calcio y mantiene el fósforo en los mismos niveles de los que están. ¿Ya? ¿Pero eso a nivel general o solamente en el riñón? No, pues a nivel general. Porque en el fondo del hueso estoy sacando calcio y fósforo, pero en el riñón estoy perdiendo fósforo y ganando calcio. ¿Ya? Por eso es que es más calcio con el que me quedo y el fósforo queda intacto, queda igual. ¿Ya? Y también a nivel renal favorece la segunda hidroxilación de la vitamina D, ¿ya? Esto lo vamos a ver cómo se activa la vitamina D, pero la vitamina D de forma directa aumenta la absorción tanto de calcio como de fósforo, ¿ya? A nivel gastrointestinal. Por lo tanto, en el fondo, lo que yo estoy logrando aquí es aumentar el calcio plasmático, aumentar la calcemia
Y la fosfemia la estoy manteniendo sin cambio. En sumando y restando, eso es lo que yo estoy logrando. Subir la calcemia, mantener la fosfemia igual. ¿Ya? ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahora? ¿Están entendiendo? Ya. Muy bien. Seguimos. ¿Quién regula la secreción de PTH? Obviamente, si yo dije que el receptor sensor de calcio favorece la liberación de paratormona, obviamente el principal regulador de la paratormona es el calcio, ¿cierto? O sea, si me falta calcio, libero más paratormona, sube el calcio en sangre, me bloquea. Feedback negativo. Bien. De forma más discreta, ya, no con la misma potencia que el calcio, la fosfemia también, los niveles de fósforo en el calcio, también son capaces de estimular la secreción de paratormona, ¿ya? No tanto como el calcio, obviamente top 1 calcio, top 2 fósforo, ¿ya? La FGF23 también estimula la secreción de paratormona, la vamos a ver más adelante, no lo asociamos, viene después. El calcitriol, por su parte, la mera presencia del calcitriol también hace un feedback negativo con la paratormona, porque tienen funciones más o menos similares. Y el magnesio, y el calcitriol también inhibe, digamos, la proliferación de las células de la paratormona. ¿Ya? O sea, las células de la paratiroides en el fondo hace que se diferencien menos, proliferen menos y haya menos células en general. La sola presencia de la vitamina D. ¿Ya? Y finalmente el magnesio lo pongo porque es súper importante cuando me trastornos del calcio, hipocalcemias, por ejemplo, que no revierten por ningún lado. Voy a medir el magnesio y lo que hace el magnesio cuando está bajo el magnesio impide la liberación de paratormona. ¿Ya? Por lo tanto, si yo tengo el magnesio bajo y me baja el calcio, mi paratiroides no va a poder responder a esa baja de calcio porque no va a poder secretar más paratormona porque el magnesio está bajo. ¿Ya? Entonces, si es que tenemos alguna hipocalcemia, por ejemplo, que es media refractaria a tratamiento, midamos el magnesio porque la presencia de hipomagnesemia siempre me va a impedir que mi cuerpo reaccione bien a la hipocalcemia. ¿Ya? ¿Bien hasta ahora? ¿Dudas? Pasamos a la vitamina D entonces. La vitamina D, a través de la dieta, la podemos obtener, ¿cierto? Tenemos suplementos de vitamina D también, ¿cierto? Pero la vía clásica es a través de la piel y la luz ultravioleta, ¿cierto? La luz ultravioleta, en el fondo, va a ir a activar, digamos, y va a producir que una molécula que está en la piel, ¿cierto? Una molécula de colesterol se transforma en colecalciferol, ¿ya? Que va a circular. Y el ergocalciferol, obviamente, siempre lo vamos a obtener a través de la dieta y no a través de la luz ultravioleta, ¿ya? Entonces, es lo clásico, ¿cierto? El déficit de vitamina D tuvo su boom, ¿cierto? Después de la pandemia, porque estábamos todos encerrados y nadie estaba tomando sol, ¿cierto? Nadie se estaba suplementando vitamina D, obviamente, porque nadie lo sabía, ¿cierto? Y ahora todos lo hacen. Toman sol. ¿Salió la vitamina D? ¿Han medido sus niveles de vitamina D? ¿Estamos bien? ¿Deficientes? ¿Óptimos? ¿Estamos bien o no? Mías. Todos tuvimos la pandemia, todos tuvimos el ya, me mandan el examen y yo les digo. ¿Cómo le vaya la prueba? Como le vaya la prueba, depende de si le ponen o receta. ¿Ya? Bien. La del doctor Simi. Claro. A ver si le doy la del doctor Simi o le doy la... Ya. Bien. Entonces, tanto el colecalciferol como el ergocalciferol, vitamina D3, vitamina D2, pasan por el hígado y el hígado se encarga de la primera hidroxilación, ¿ya? En el carbono 25, por eso se llama 25 hidroxivitamina D o calcidiol, ¿ya? Si yo tengo un paciente con daño hepático crónico, cirrosis hepática, ¿va a poder hacer esa hidroxilación? No. O sea, una de las complicaciones, de las 3 millones de complicaciones que tiene el daño hepático crónico, es el déficit de vitamina D, ¿ya? ¿Qué pasa si yo a ese paciente lo suplemento con
ergocalciferol. ¿Le sirve o no? ¿Qué le tengo que dar entonces? Calcitriol, ¿cierto? Tengo que saltarme el paso del hígado, ¿cierto? Porque nunca va a existir esa hidroxilación en el 25. ¿Ya? Después, el calcitriol va por la sangre, llega a nivel renal y pueden ocurrir dos hidroxilaciones, ¿ya? Dependiendo que esté más activo, ¿ya? Si mi cuerpo necesita más vitamina D o menos vitamina D, ¿ya? Si necesita más vitamina D, lo que va a hacer el riñón es una hidroxilación en el primer carbono, quedándome 1,25 dihidroxivitamina D, ¿ya? Si yo quiero inactivar el calcitriol, lo que va a hacer el riñón es hidroxilarlo en el carbono 24, ¿ya? Quedándome 24,25 dihidroxivitamina D, que es un metabolito inactivo excretado por el riñón, ¿ya? El calcitriol, que finalmente es mi vitamina D activa, va a hacer, por un lado, aumentar la absorción intestinal de calcio, ¿ya? De fósforo también, aumentar la resorción ósea y disminuir la excreción tanto de calcio como de fósforo. Por lo tanto, el resultado final es que voy a subir el calcio y voy a subir el fósforo, ¿ya? A diferencia de lo que pasaba con la paratormona, que subía el calcio, pero el fósforo se mantenía igual, ¿ya? Esa es la diferencia entre la vitamina D y la PTH, ¿ya? ¿Quiénes estimulan la secreción del calcitriol? Bueno, ahí tienen muchas otras funciones la vitamina D. Como les decía, por ejemplo, la paratiroides inhibe la proliferación celular a nivel de la paratiroides, ¿cierto? Inhibiendo, digamos, la paratiroides, entre otros. Pero eso es lo más importante. O sea, aumenta la absorción intestinal de calcio, aumenta la resorción ósea y disminuye la excreción renal de sodio y de fósforo, o sea, de calcio y de, ¿ya? O sea, hipercalcemiante, hiperfosfemiante, ¿ya? Y la otra es hipercalcemiante, normofosfemiante, ¿ya? ¿Quiénes activan el calcitriol? O sea, ¿quiénes estimulan más la hidroxilación allá abajo en el riñón? Por un lado, la paratormona es la más importante, ¿ya? Y la hipofosfemia, obviamente en respuesta, ¿ya? Si yo tengo poco fósforo y yo activo solamente la paratormona, no me va a servir de mucho, ¿cierto? Necesito la vitamina D, ¿ya? Cuando los niveles de paratormona de fósforo disminuyen, se estimula la activación de la vitamina D, ¿ya? A nivel renal, la hidroxilación en el primer carbono, ¿ya? ¿Quiénes inhiben el calcitriol o la hidroxilación del calcitriol? El FGF23 y los niveles de 1,25 de hidroxivitamina D, ¿cierto? El mismo feedback negativo que me estaba haciendo el calcio en la paratiroide, pero está haciendo aquí el calcitriol, ¿ya? Con su propia hidroxilación, favoreciendo que el riñón prefiera este camino hacia el metabolismo inactivo más que el camino de Haya, ¿ya? Eso es lo que hace el mismo calcitriol sobre el riñón, ¿ya? Hay otro dibujito más didáctico, ¿ya? En el fondo es lo mismo, ¿ya? Hay la inhibición, los tipos negativos, hueso, paratiroides, intestino. Lo mismo. Bien. Hablando de otras hormonas, la FGF23 la he mencionado harto, que hace, inhibe la reabsorción proximal de fósforo a nivel renal, ¿ya? Disminuyendo el nivel plasmático del mismo, ¿ya? O sea, es, me subo, me baja el fósforo. Si yo inhibo que se reabsorba el fósforo en el riñón, voy a perder más fósforo, ¿cierto? Entonces, baja. También inhibe la alfa-1 hidroxilasa renal, ¿cierto? Que la alfa-1 hidroxilasa es la que hidroxila en el 1, produciendo la 1,25 de hidroxivitamina D, promoviendo la disminución de los niveles de calcitriol, llevando a una baja absorción de calcio y de fósforo a nivel intestinal, ¿ya? Y finalmente bloquea la síntesis y liberación de paratormona. Por lo tanto, el efecto global es como una hormona que va en contra, porque el calcitriol y la paratormona en el fondo subían. La FGF23 en el fondo lo que hace es bajar, ya en caso que tenga mucho. ¿Ya? ¿Cómo es regulada la FGF23? Estimulada por la elevación del fósforo plasmático, la hiperfosfemia estimula la liberación del FGF23 y la misma elevación del calcitriol también estimula la liberación del FGF23. ¿Ya?
existe una proteína similar o relacionada con la paratormona que se llama PTHRP, es decir, proteína relacionada con PTH en inglés. ¿Ya? Es una proteína obviamente muy similar, tiene efectos muy similares, ¿ya? Pero que en general no es producida por la paratiroides, ¿ya? Sino que es producida por otros tejidos del cuerpo humano como cerebro, corazón, pulmón, ¿ya? Su efecto biológico no es muy importante, ¿ya? No influye mucho en el metabolismo en el estado normal, digamos, la fisiología normal del calcio y del fósforo, pero adquiere mayor relevancia cuando hay tumores en estos órganos, ¿cierto? Porque van a empezar a producir más proteínas liberadoras de péptidos relacionados con la PTH. Por lo tanto, cáncer de cerebro, algunos de corazón, pulmón, etc. ¿Ya? Es importante solo en problemas del calcio relacionados con neoplasias. ¿Ya? Y la calcitonina, producida por las células parafoliculares, ¿cierto? Las células C, ¿se acuerdan? En la tiroides, ¿no han visto tiroides? Ahí tenemos las células. ¿Sí? Tenemos las células foliculares y las parafoliculares. ¿Cierto? Que las parafoliculares no tenían nada que ver con la función de la tiroides, ¿cierto? Sino que su función era liberar calcitonina, ¿ya? O sea, estas glándulas, o sea, estas células parafoliculares no están en la paratiroides, están en la tiroides, ¿ya? Y su secreción es dependiente también de los niveles de calcio, también tienen sensores de calcio, y su efecto es similar, perdón, es contrario, ¿ya? A lo que hace la paratormona, ¿ya? Inhibe el osteoclasto, estimula el clínico de calcio, ¿cierto? En el fondo, baja, ¿ya? O sea, ya, entonces la calcitonina es el efecto contrario a la paratormona, disminuye el calcio y el fósforo lo va a mantener igual. ¿O qué lo sería lo contrario a mantener igual, subirlo o bajarlo? Mantenerlo igual. Ya, y la proteína, como similar a la paratormona, solamente no era como un marcador de neoplasia por calcio, como tal. No por calcio en el fondo, sino que es cuando tú tienes, por ejemplo, hipercalcemia, que es de origen neoplásico, digamos, no es que tengas un tumor en la paratiroides, que tú tienes una hipercalcemia que probablemente es maligna, vamos a ver un poco el estudio después. Si esa hipercalcemia es maligna, pero tú mides la paratormona y esa paratormona está normal, tú piensas que probablemente es la proteína relacionada con la paratormona que está siendo producida por el tumor, ¿ya? Entonces tú te vas a buscar tumores, ¿ya? Si es que tu paratormona está alta, tú te vas a buscar problemas en la paratiroides. Si tu proteína relacionada con paratormona está alta, tú te vas a buscar tumores, ¿ya? Vale. ¿Estamos bien? ¿Eso fue el repaso fisiológico? ¿Hay alguna duda? ¿Estamos bien? Eso es más o menos lo que hay que saber como para encender los trastornos del calcio, ¿ya? Que no entendí bien qué hace la calcitonina. La calcitonina es más o menos el efecto contrario a la paratormona. ¿Ya? O sea, lo que hace en el fondo es inhibir el osteoclasto, en este caso, o sea, disminuyendo la resorción ósea, impidiendo que el osteoclasto pueda sacar calcio y fósforo del hueso, y estimula el clearance renal de calcio, es decir, aumenta la excreción de calcio a nivel renal. ¿Ya? O sea, en el fondo, baja el calcio. Es eso. Bien, entonces, a lo que vinimos, ya, los trastornos del calcio, ya pasamos fisiología, no queríamos verlo de nuevo, pero ahora lo vamos a ver qué pasa cuando se altera la fisiología. ¿Ya? Entonces, vamos a hablar primero de hipercalcemia, ¿ya? Hablamos de hipercalcemia cuando tenemos una calcemia total corregida por albúmina mayor a 10,5 o un calcio iónico mayor a 5 puntos. Bien, lo mismo, allá arriba. En la población general tiene una incidencia no menor de 1 en 1000 por cada 1000 habitantes y se describe entre el 0,5 al 1% de los pacientes hospitalizados, es decir, es frecuente en pacientes hospitalizados que presenten hipercalcemia. Las causas de hipercalcemia las podemos dividir en dos grandes grupos: aquellos que son dependientes de paratormona y aquellas que son independientes de paratormona, ¿ya? El 90% de los casos se debe a un hiperparatiroidismo primario o hipercalcemia tumoral. O sea,
o es la paratiroides o es un tumor, en el 90% de los casos, ¿ya? Tienen perfiles distintos, obviamente si es tumoral, tiene una elevación más rápida, más sintomática, más severa del calcio, siendo que el hiperparatiroidismo primario en el fondo tiene una elevación más discreta, lenta, larvada, ¿cierto? Asintomática en la mayoría de los casos, ¿ya? Pero entre ambos acumulan más o menos el 90% de los casos de hipercalcia. Aquí tenemos causas. Por allá tenemos las que son mediadas por PTH, que el hiperparatiroidismo primario es lo más común, ¿cierto? Pero también existen los hiperparatiroidismos que son hereditarios, ¿ya? ¿Cierto? Como las neoplasias endocrinas múltiples, ¿cierto? Algunos síndromes poliglandulares o algunas enfermedades genéticas más raras, ¿ya? Importante aquí la hipercalcemia hipocalciúrica familiar, ya vamos a ver cómo es su perfil un poco, pero no es tan rara, suena rara pero no es tan rara en la población, ¿ya? Y el hiperparaterciario que está relacionado con enfermedades renales crónicas ya avanzadas, muy avanzadas, prácticamente terminadas. Y aquellos no mediados por paratiroides, la hipercalcemia de enfermedades neoplásicas. Es lo más común de las no relacionadas con PTH, ¿ya? Y en este caso están dadas por aumento de la proteína relacionada con PTH, como les dije recién. Puede haber un aumento de vitamina D, ¿cierto? Ya sea por una activación extrarrenal de la 1-alfa hidroxilasa, ¿cierto? Mediada por el tumor en este caso. O por lesiones metastásicas en huesos, ya que en el fondo lo que está haciendo esa metástasis también es comerse el hueso, por lo tanto genera hipercalcemia, ¿ya? Todas son malignas, ya todas están dadas por tumores. Intoxicación por vitamina D, más raro, ya, o sea, estamos hablando que la ingesta diaria recomendada de vitamina D va más o menos entre las 600 y 800 unidades, ya, y para yo intoxicarme con vitamina D estamos hablando de arriba de 40.000 unidades de ingesta, ya, o sea, es difícil intoxicarse con vitamina D, más no es posible, ya. Enfermedades granulomatosas crónicas, ¿cierto? O cualquier enfermedad caracterizada por granulomas. ¿Les suena el granuloma de algo? Tuberculosis, sí. ¿Ya? Y sarcoidosis. En este caso, las enfermedades granulomatosas crónicas lo que hacen es aumentar el calcitrate, ¿ya? Allá, muy importante, fármacos. Un fármaco que ocupamos mucho. Ya no han pasado por tarde todavía, pero saben que existe la hidroclorotiazida, ¿cierto? ¿Conocen la hidroclorotiazida? ¿No? Sí. O sea, que el hipertenso, losartán, enalapril, amlodipino, nifedipino, hidroclorotiazida. ¿No? Estudiaste el protocolo. Ya. Bueno, yo les cuento que existe la hidroclorotiazida y es prácticamente primera línea en el tratamiento de hipertensión arterial, por si acaso. ¿Cómo? Los sartán hidroclorotiazida, los sartán amlodipino hidroclorotiazida. Hidroclorotiazida. Si supiera escribir aquí lo pondría. ¿Quieren probar? Simplemente. No. De lo de ¿Cómo escribo? Hidroclorotiazida. Ah, mírenlo. Hipertensión arterial, protocolo GAS. Los sartán, amlodipino, hidroclorotiazida. Siguiente. El litio. ¿Litio? Sí. ¿Litio? ¿Sabes para qué se ocupa el litio? La psiquiátrica, ¿cierto? La zona bipolar. Estos ya son más raros, ¿cierto? Vitamina A, el paciente suplementado con vitamina A que puede generar hipercalcemia por culpa de la vitamina A, y la teofilina que se ocupa en ciertas crisis asmáticas. Antiguamente se ocupaba más, hoy en día ya no se ocupa. Algunos misceláneos, otras endocrinopatías asociadas con la hipercalcemia. ¿Ya? Bien, hablando un poco de la clínica, de lo que yo puedo encontrar en un paciente con hipercalcemia, varias alternativas, dependiendo del nivel.
¿ya? Si es que es leve, moderado o grave. En este caso hablamos de una hipercalcemia leve entre 10,5 y 11,2, ¿cierto? 11,9 debería decir ahí, ¿ya? Una moderada de 12 a 13,9 y una grave ya hablando de niveles arriba de 14 miligramos por decilitro, ¿ya? De la parte cardiovascular, incluso desde la leve, ya podría yo encontrar acortamiento del intervalo de... ¿Vimos el electrocardiograma ya? ¿No? ¿No? ¿Físico no vieron el electrocardiograma? No. No. Sí, pero, o sea, el P, VS, T... Sí, algunos lo vieron y otros no, ¿cómo leerlo? El mismo trabajo. No, ¿cómo leerlo? Pero sabes qué es la que que es onda T, que es VS, eso nomás. Era como funcionar. Bueno, lo que hace en el fondo es que hay un intervalo que va desde que empieza el QRS hasta donde termina la onda T, que se acorta por culpa de la hipercalcemia, ¿ya? Y eso predispone al paciente a arritmias letales, básicamente, ¿ya? Eso es todo lo que... El segmento ST, ese es donde termina el QRS hasta donde empieza la onda T. Hay un espacio ahí, ¿cierto? Que puede deprimirse, ¿cierto? Que puede reflejar isquemia del corazón. El intervalo PR, entre la T y el fin del QRS. Están visualizando, ¿no? Intentándolo, ¿no? No sé si me están entendiendo. Ya. Prolongando el PR y el QRS, pudiendo generar bloqueos, auriculoventriculares, bradicardias, muerte, básicamente, ¿ya? Y ya en hipercalcemia grave, obviamente, arritmia, taquicardias ventriculares, fibrilación ventricular, que es un ritmo de paro, ¿cierto? Sí, básicamente te podés morir de hipercalcemia, ¿ya? Sobre todo si es grave. Ese es el mensaje, ¿ya? A nivel gastrointestinal, en hipercalcemias leves podemos tener constipación, estreñimiento, ¿cierto? Un poco de anorexia, ¿ya? Que podría ser cualquier cosa. En una moderada ya el paciente de forma crónica empieza a perder peso, ¿ya? Y en una hipercalcemia grave podríamos ya estar generando pancreatitis o incluso úlceras pépticas, ¿ya? Sobre todo si estamos en una neoplasia endocrina múltiple, ¿cierto? Que viene con un tumor productor de gastrina en el síndrome del Zollinger-Ellison, ¿ya? Úlcera péptica. A nivel renal, en la leve, poliuria. ¿Sabes lo que es la poliuria? Mucho pipí, ¿cierto? Mucho pipí, ¿cierto? Hacen mucho pipí. ¿Ya? A nivel, en las moderadas, ya empieza a haber poliguria, pero también empieza a haber polidipsia. ¿Sabes lo que es la polidipsia? Muchas sed, ¿cierto? Y incluso llegando a la deshidratación, ¿ya? Cuando la deshidratación ya es muy severa a nivel renal, hay falla renal aguda en la hipercalcemia grave. En el leve, a nivel neurológico, neuropsiquiátrico, podemos tener cuadros depresivos, letargia, cuadros ansiosos, ¿ya? A nivel de la moderada podemos tener ya alteración del nivel de conciencia, ¿cierto? Somnolencia, ¿te acuerdas? Eso sí, te dice todo. Eso sí lo vimos en el examen neurológico. ¿Te acuerdan? ¿No? Los niveles de conciencia. ¿Qué te hablo? ¿Sí? ¿Tú copias? ¿Sí? Vigil. Somnolencia, ya. Torpor superficial. Una pausa de saliendo. Ya lo dijo, pero se olvidó al parecer. No se lo olvidó. Ya. Siguiendo con lo neurológico, neuropsiquiátrico, la alteración del nivel de conciencia, pero también puede haber hiporreflexia, ¿cierto? Estoy buscando en los reflejos y no aparece, ¿ya? Ya en hipercalcemia más grave, letargia, confusión, estupor, incluso coma, ¿ya? O sea, compromisos de conciencia más graves, más avanzados, ¿ya? A nivel musculoesquelético, en la hipercalcemia leve no deberíamos tener, cuando ya hay debilidad muscular, estamos hablando de una hipercalcemia que ya es por lo menos moderada.
moderada o grave. ¿Ya? ¿Bien hasta ahí? Bien. Entonces, niveles de hipercalcemia ya los conversamos, ¿cierto? De 10 a 12, 12, 14 veces, ¿sí? Los niveles ahí. Leve, moderado, severo, ¿cierto? La hipercalcemia severa también se puede, digamos, decirle como crisis hipercalcémica, ¿ya? Entonces, este es un algoritmo como para estudio de una hipercalcemia ya propuesto, digamos. Obviamente si el paciente viene grave, yo no me voy a dar esta lata, yo voy a manejar la hipercalcemia y después voy a ir a tomarme un cafecito y voy a ver esta cosa, ¿ya? No vamos primero al manejo si es que viene grave el paciente. Entonces, obviamente, todo parte con una detallada historia clínica, ¿cierto? Un examen físico exhaustivo, y el primer examen que vamos a pedir va a ser PTH. PTH interno, en sangre, ¿ya? Y aquí tenemos dos opciones: que esté suprimida o muy baja, ¿cierto? Cercano a cero, o normal o alta, ¿ya? Y aquí es donde hacemos la diferenciación entre aquellas que son mediadas por PTH y aquellas que no son mediadas por PTH. A este lado, cuando la PTH está normal o alta, la recomendación es medir el calcio urinario en 24 horas o sacar la relación albuminuria-calciuria, ¿ya? O creatininuria-calciuria, ¿ya? Para no pedirle al paciente que recolecte en 24 horas su orina, ¿ya? O sea, si yo mido el calcio en 24 horas, estoy pidiendo al paciente que se lleve así a la casa, ¿ya? Y haga pichí en ese frasco un día completo. Y después ese frasco me lo trae a mí, y le veo el frasco, miro el frasco y le veo cuánto calcio tiene ese frasco, ¿ya? Para ahorrarnos eso, en una muestra aislada, puedo medirle la creatininuria, no vamos a probarla, no vamos a probarla ahorita si tiene. Más o menos, sí. Entonces, podemos pedir la creatininuria y la calciuria y hacemos una relación, ahí, ¿cierto? Una división. Y ahí tenemos un valor que se puede condecir un poco con la calciuria de 24 horas. Si es que la calciuria de 24 horas está baja, estamos frente a una hipercalcemia hipocalciúrica familiar, ¿ya? El diagnóstico hecho, se va al endocrino. Si es que está normal o alta incluso, puede estar alta porque en el fondo hay hipercalcemia, ¿cierto? Y por lo tanto el cuerpo responde aumentando la excreción de calcio, puede estar alta la calciuria. Y en este caso, mi primera opción siempre es el hiperparatiroidismo. En este caso el primario es el más frecuente, ¿ya? Y si no, buscamos otras opciones, otras endocrinopatías, ¿ya? Ahora, si la PTH está suprimida, significa que mi hipercalcemia no está mediada por PTH, ¿cierto? Eso quiere decir que yo tengo que ir a buscar cáncer, ¿ya? Por la historia clínica yo podría pensar en algo, ¿ya? Pero si el paciente viene asintomático, quizás no, ¿ya? En este caso voy a pedir péptido relacionado con PTH. Si está alto, en este caso probablemente son carcinomas escamosos, en este caso, ¿ya? Tumores pulmonares, tumores cerebrales, tumores cardiovasculares. Los pulmonares son los más comunes. El aumento de las fosfatasas alcalinas me refiere que hay mayor cantidad de destrucción ósea, ¿ya? Las fosfatasas alcalinas me aparecen en el perfil hepático o en el perfil bioquímico. Tenemos un apartado que dice fosfatasas alcalinas y esas, cuando están aumentadas, probablemente hay destrucción ósea, ¿ya? Eso quiere decir que hay metástasis en algún hueso, ¿ya? Lo más común, metástasis en hueso, en este caso es cáncer de mama, ¿ya? Cáncer prostático, ¿cierto? Cáncer cervicouterino, o lo más común que es la metástasis en hueso, ¿ya? Otras procesos neoplásicos hematológicos, ¿cierto? Mieloma múltiple, otras enfermedades granulomatosa, ¿cierto? Linfoma, cosas así. Si no encuentro cáncer en ninguna parte, me voy a otras endocrinopatías. Hipertiroidismo, insuficiencia suprarrenal, acromegalia, ¿cierto? Problemas en la hipófisis, ¿ya? Pero al final de todo, o sea, PTH suprimida, lo primero que yo pienso es cáncer. PTH normal o alta, hiperparatiroidismo o hipercalciuria
hipercalcemia hipocalcémica familiar. Nada más. Esto, disculpen la fotito que les puse, es una fotito de un congreso de endocrino, donde hablaron de hipercalcemia y lo encontré muy bueno porque compara los distintos exámenes, ¿cierto? Y cómo los voy a encontrar dependiendo de cada patología, ¿ya? Hiperparatiroidismo primario, ¿cierto? Hipercalcemia de la malignidad, ¿cierto? Y todo, ¿ya? Como para que lo vean después. Está bonito. O sea, está fea la foto, pero está bonito el cuadro. Bien. Hablando un poco de hiperparatiroidismo primario, solo tengo esta diapo, ¿ya? Nada más. El hiperparatiroidismo primario es la primera causa, lejos de hipercalcemia. Habitualmente va a una hipercalcemia que es más progresiva, lenta, larvada, ¿cierto? Y en la mayoría de los casos es asintomática, ¿ya? La causa más común de hiperparatiroidismo primario es el hiperparatiroidismo esporádico, en el cual hay un sobrecrecimiento de alguna de las 4 glándulas o las 4 glándulas paratiroides, ¿ya? Que no es tumoral, ¿ya? Sino que son adenomas benignos que están produciendo mucha paratonina, ¿ya? Otras causas más raras incluyen neoplasias endocrinas múltiples, ¿cierto? O algunos problemas ya hereditarios genéticos, ¿ya? Más raros, ¿ya? Clínicamente muy similar a lo que vimos en la hipercalcemia leve, ¿ya? En general cansancio, dolor de hueso, puede haber osteoporosis, ¿cierto? Pueden haber problemas, arritmias cardíacas que no sabemos de dónde vienen, ¿cierto? En el fondo es un cuadro que en la mayoría de los casos es asintomático, pero si es sintomático da síntomas bien inespecíficos, ¿ya? Anorexia, constipación, ¿cierto? Muy inespecífico, ¿ya? El diagnóstico se hace a través de imagen, ¿cierto? En este caso podría servirme una eco, podría servirme un cintigrama, por ejemplo, ¿ya? Y el manejo en este caso es a través de cirugía, ¿ya? Existe la opción en pacientes que tienen mucho riesgo quirúrgico o que en verdad yo no quiero entrar a operar porque en verdad la hipercalcemia es leve, puedo manejarlo con fármacos, ¿ya? Fármacos que vamos a ver para hipercalcemias crónicas en general, ¿ya? Pero en general es eso, el hiperparatiroidismo, ¿ya? Entonces, en resumen, o es hiperparatiroidismo primario o es cáncer. Ese es el mensaje. ¿Cómo voy a manejar yo la hipercalcemia? ¿Ya? Depende de si es una hipercalcemia leve, moderada o severa, ¿ya? Todas las leves y casi todas las moderadas se manejan con medidas generales, que vamos a ver en la siguiente diapo. Hay algunas moderadas que se instauran muy rápidamente, ¿ya? La presencia o no de síntomas en general depende por un lado del nivel de calcio en sangre y por otro lado de la velocidad de instauración, ¿ya? En este caso puedo yo encontrarme con una hipercalcemia que es tumoral, que en la mayoría de los casos es grave, da una crisis hipercalcémica habitualmente, pero quizás yo lo pillé justo cuando iba en 12,5, iba en 13, iba subiendo, ¿ya? Lo pillé moderado, pero por la velocidad de instalación ha sido tan rápida que igual el paciente va a estar sintomático, ¿ya? Por lo tanto, si la moderada está sintomática, me voy al manejo intensivo, ¿ya? Y en la severa, todas las mayores de 14, en general el manejo es intensivo, ¿ya? Vamos a ver de qué se trata, ¿ya? Las medidas generales que les comentaba: evitar el reposo, ¿ya? Recomendar actividad física, hidratación adecuada, 6 a 8 vasos de agüita al día, una dieta normocálcica, ¿ya? O sea, 1000 gramos de calcio al día, que es más o menos lo normal, ¿ya? No necesariamente tengo que restringirle el calcio a un paciente con hipercalcemia leve, ¿ya? Evitar hipercalcemiantes, principalmente la hidroclorotiazida, se ocupa litio, veamos si el psiquiatra me lo puede cambiar por alguna otra alternativa, ¿cierto? Etcétera, dependiendo de lo que esté ocupando el paciente, ¿ya? Y dependiendo de la causa, la terapia específica para esa enfermedad de base, ¿ya? Que puede ser extirpar el tumor, ¿cierto? Tratar la enfermedad granulomatosa, tratamiento de tuberculosis o sacar el paratiroides, si es que es un hiperpara primario. Ya, si es que yo tengo un paciente con una hipercalcemia moderada con síntomas o severa, es un paciente que yo voy a ingresar inmediatamente a hospitalizar y es un paciente que yo voy a manejar en una unidad de paciente crítico, UTI o UCI, ¿ya? Este paciente, lo primero y más importante es la hidratación,
¿ya? A este paciente lo tengo que hacer orinar 200 ml por hora. Qué alto, ¿no? ¿Cuánto orina eso en un día? 200 ml por hora. ¿Cuánto es? Casi 5 litros, ¿no? Casi 5 litros de orina al día. ¿Ya? Eso yo necesito. ¿Ya? Porque cada 200 miliequivalentes de sodio que yo excreto, estoy sacando 40 miligramos de calcio de sangre. ¿Ya? Entonces tengo que hacerlo orinando. ¿Ya? ¿Por qué? Por osmolaridad, el sodio arrastra calcio. ¿Ya? Por eso es que el paciente lo tengo que hacer orinar. ¿Cuánto suero necesito? No hay un número exacto, necesito la cantidad de suero que me permita que el paciente tenga un débito urinario de 200 ml por hora. ¿Ya? Esa es la respuesta. Eso es lo más importante. ¿Ya? Hay que ser cautelosos con pacientes con insuficiencia cardíaca, enfermos renales que en general tienen mayor tendencia a acumular líquido. ¿Ya? Si es que el paciente está haciendo retención de líquido, tengo que darle algún diurético. En este caso la furosemida, no le voy a dar hidroclorotiazida, le voy a dar furosemida. ¿Ya? En este caso, bifosfonatos, la idea es partirlos precozmente. El solendronato o ácido solendrónico tiene un efecto de acción rápido, ¿ya? Y lo que hacen los bifosfonatos principalmente es esto, ¿ya? Tengo el precursor de osteoclasto, ¿cierto? Tengo la osteoprotegerina, ¿cierto? El ranligando, lo mismo que vimos anteriormente, pero van apareciendo los bifosfonatos. ¿Qué hace el bifosfonato? El bifosfonato se pega en la superficie del hueso, cosa que cuando llega el osteoclasto activado, ¿cierto? Se va a comer ese pedazo de hueso y ese pedazo de hueso va a tener bifosfonato en la superficie y se va a inactivar. Va a detener la resorción ósea. ¿Ya? Eso tiene un efecto rápido, ¿cierto? Entre 24 y 72 horas. ¿Ya? Yo necesito algo inmediato, por eso es que lo más rápido es hidratar al paciente. ¿Ya? Pero en paralelo yo le voy a estar dando el solendronato. ¿Ya? En este caso tiene una duración de acción de hasta 4 semanas. ¿Ya? Y aquí tenemos otras alternativas. ¿Ya? La calcitonina no se ocupa mucho, no está ya muy disponible en Chile, quedan muy pocas y se está totalmente en desuso. Los diuréticos de asa, como la furosemida, solamente reservados para pacientes con retención de fluidos en general. ¿Ya? Los glucocorticoides en general lo que hacen es disminuir la absorción intestinal de calcio, ¿cierto? Y también disminuir la hidroxilación de la vitamina D. Por lo tanto, cuando la hipercalcemia es mediada por mucha vitamina D, o sea, intoxicación por vitamina D o en enfermedades granulomatosas como la tuberculosis, como la sarcoidosis, la indicación es corticoides, hidrocortisona, betametasona, lo que sea. ¿Ya? Denosumab u otras terapias que ya son un poquito más específicas. ¿Ya? Otra cosa importante, la diálisis. ¿Ya? Pacientes que tienen una calcemia ya llegando a 18, o que yo le estoy dando líquido, estoy logrando los 200 ml de débito urinario y no le está bajando el calcio, son pacientes que yo voy a considerar los candidatos para una diálisis de agudo. ¿Ya? O sea, la hipercalcemia se puede considerar en algunos casos como una urgencia dialítica. ¿Ya? O sea, a este paciente le coloco un catéter de diálisis, que yo mando la diálisis y se le va a pasar su hipercalcemia. ¿Ya? Solo reservado para pacientes con la hipercalcemia demasiado severa, cercana a 18, ¿cierto? O aquellas hipercalcemias que no responden al resto del tratamiento. ¿Ya? Ya. Hablando un poco de hipercalcemia crónica, por ejemplo, en pacientes con el hiperpara primario, ¿cierto? Que no me están respondiendo bien a la terapia, tengo la opción, si no lo voy a operar, ¿cierto? Es, por ejemplo, el uso de bifosfonatos que no me va necesariamente a bajar el calcio, pero sí va a proteger el hueso. ¿Ya? Va a proteger el hueso de la resorción ósea y en el fondo va a evitar la osteoporosis, va a evitar, digamos, el dolor óseo, ¿cierto? Las fracturas patológicas en general. ¿Ya? No maneja el calcio, solo protege el hueso, el bifosfonato. ¿Ya? Calcitonina, uso correcto, no se ocupa. El raloxifeno, similar a los bifosfonatos, tiene menor efectos adversos y en general es mejor tolerado por los pacientes. Es una alternativa. ¿Ya? Y el cinacalcet principalmente en aquellos hiperparatiroidismo terciarios dados por enfermedades renales crónicas. ¿Ya? Y algunos carcinomas de paratiroides. Eso con la hiper. ¿Estamos bien? Queda ahí, estamos. Queda ahí, estamos. ¿Ya? Vamos que se puede.
Ya, la hipocalcemia se define como un calcio total corregido por albúmina menor a 8,5 miligramos por decilitro o un calcio iónico menor a 4,68 miligramos por decilitro. ¿Ya? En este caso, yo les sugiero cuando hay hipocalcemia y existe la posibilidad de medir el calcio iónico, porque para yo medir el calcio iónico necesito que esa muestra de sangre sea arterial. ¿Ya? Entonces, no es fácil sacar sangre arterial, ¿ya? Tanto porque es doloroso para el paciente, no todos los equipos se manejan bien en tomar muestras de sangre arterial, ¿cierto? Y no todos los laboratorios procesan sangre arterial, ¿ya? Pero si está disponible, en este caso el Hospital San Camilo lo tiene, pedir mejor el calcio iónico, ¿ya? Es un poquito más exacto. Causas de hipocalcemia, muchísimas, como pueden ver, pero de lo más común, digamos, aquellas que tienen PTH baja en general, ya, desórdenes genéticos. Lo más común de hipocalcemia aquí es postquirúrgico, ya, pacientes que le sacaron la tiroides, ¿cierto? Y cuando yo saco la tiroides, obviamente me llevo también están ahí, ¿ya? Entonces yo le saqué la paratiroides, no me tengo que olvidar que ese paciente, además de darle su levodioxina, también le tengo que dar calcio, ¿ya? Porque ese paciente no va a estar produciendo paratormona, ¿ya? Esa es la causa más frecuente, postquirúrgica en este caso, ¿ya? Pacientes que han tenido tanto cirugías de cabeza y cuello, radiación en el cuello, cabeza-cuello, también pueden tener problemas de hipoparatiroidismo, ¿ya? Aquí, PTH alta, ¿cierto? O un hiperparatiroidismo en respuesta a la hipocalcemia, el problema de base es la hipocalcemia, que genera que haya mayor respuesta de paratormona. En este caso, déficit de vitamina D, una de las más frecuentes, ¿cierto? Ahora, para que el déficit de vitamina D empiece a producir hipocalcemia, ya tiene que ser más prolongado en el tiempo, en general más severo, ya, o sea, niveles de 25 hidroxivitaminina D menores a 10 en general. Ya, resistencia a la PTH, en general es algo un poquito más genético, ¿cierto? Relacionado con mutaciones de algunos canales. Enfermedad renal, enfermedad renal crónica, por lejos la más común. ¿Ya? Pérdida de calcio por distintas causas allá. Fármacos. ¿Ya? Los bifosfonatos pueden llegar a producir hipocalcemia en pacientes que lo llevan tomando mucho tiempo. ¿Ya? Quelantes de calcio, foscarnet en general, fármacos que no ocupamos mucho, a excepción de la fenitoína. ¿Conocen la fenitoína? ¿Les suena? Claro. Sí, epilepsia, convulsiones, hay fenitoína. Un medicamento que se sigue ocupando harto para la epilepsia, ¿ya? Y para el manejo agudo de las convulsiones también se ocupa harto la fenitoína, ¿ya? Y otro problema del magnesio, como les comenté antes, la relación del magnesio con la liberación de paratormona. En este caso ahí les dejo como un resumen, ¿ya? En general, lo más común es que haya poca función de la paratiroides dada por cirugía, es lejos lo más común, y lo otro es por enfermedad renal crónica, ¿ya? Bien, respecto a el cuadro clínico, en gran parte de los casos es asintomática la hipocalcemia, ¿ya? Pero si es que es sintomática, lo más común y lo más llamativo es la tetania, ¿ya? La tetania, lo que es en el fondo es el déficit de calcio, lo que está haciendo es generar una hiperreactividad de las placas motoras en general, ¿ya? Y esto hace que al haber un estímulo en la placa motora, siga enviando estímulos de forma repetitiva, ¿ya? O sea, en vez de estimular una sola vez, va a estimular muchas veces seguidas, ¿ya? En este caso, de forma indirecta, la tetania puede presentar paresthesia, rigidez, calambre, mialgia. Pero los signos más clásicos de la hipocalcemia, de la tetania previamente tal, es el signo de Svostek y de Trousseau, ¿ya? En este caso, el signo de Svostek, que es el que tengo acá, lo que hacemos nosotros es palpar más o menos el bulbo del nervio facial, en este caso, ¿cierto? Y basta con ese pequeño golpe, esa pequeña percusión, aquí, en esta zona que es más o menos en donde está el reborde de la mandíbula, un poquito más arriba. Ya generalmente es como a la altura de la aquí.
¿Qué? Ya, bueno, ahí está el cable. Fueron visitas. Ahí bien. Ya. Bien. Ahí está el caballero. ¿Ya? De tanque. ¿Ya? Y el signo de Trousseau. Lo que yo hago es inflar un manguito, ya como si le fuera a tomar la presión al paciente y dejarlo ahí inflado. ¿Ya? Lo dejo ahí inflado, apretando, y después de unos minutos el paciente va a empezar a hacer eso. ¿Ya? Se le va a empezar a ir la mano hacia adentro y va a empezar a apretar las palancas. ¿Ya? ¿Ah? La mano va y es fácil de alejar que la fecha. Claro, sí, pero tú le decís que le estás tomando la presión. Que se espere. Ya, si para que le pase algo, tiene que estar horas con el manguito de presión para que le pase. Ya, o sea, esto a los 3-5 minutos el paciente ya empieza a hacer el Trousseau. ¿Ya? ¿Ya? Hay algunas manifestaciones electrocardiográficas, no saco nada con ponerlo en el electrocardiograma porque en verdad no saben lo que están viendo. Pero yo les cuento aquí que esta es la onda P, ¿cierto? ¿Cuál? Este es el QRS, ¿cierto? Y este espacio de aquí, entre el P de la P y el QRS, está más acortado. ¿Sí? Bueno, ¿no han visto esta película? ¿Ya? Y el QT también está un poquito prolongado, que es este espacio de aquí. Todo eso. Edema de la papila, ¿ya? Esto es un fondo de ojo. ¿Sí? Esta es la retina, ¿cierto? La papila es donde nosotros no se ve muy bien, pero la zona donde emergen los vasos sanguíneos y el nervio óptico es la papila. Y esa se ve como excavada. Cuando se ve excavada es porque hay edema de la papila y puede reflejar hipertensión endocraniana, ¿ya? Y manifestaciones clínicas, un resumen, ¿cierto? El QT prolongado, ¿cierto? La irritabilidad neuromuscular que es la letania, edema de papila y otras cosas más crónicas, ¿ya? Calcificaciones ectópicas, endocardios basales principalmente, ¿ya? Signos extrapiramidales, parkinsonismo, demencia, trastornos neuropsiquiátricos, depresión, trastornos de ansiedad en general. Similar a como pasaba en la hipercalcemia crónica. Bien. Respecto al diagnóstico, otro algoritmo que les propongo, cuando yo me encuentro con una hipocalcemia, ¿ya? Obviamente una historia clínica acabada, fármacos que ocupa el paciente, examen físico, etc. Voy a partir pidiéndole un perfil bioquímico, un magnesio, una creatinina y una paratormona. Y aquí tengo dos opciones, o la paratormona está alta, o está baja o anormalmente baja, ¿ya? Normal. Y no debería estar normal. Entonces, si la PTH está alta, yo lo que estoy pensando es que probablemente viene de una enfermedad renal crónica, ¿ya? Por lo tanto, por eso yo le pedí la creatinina, ¿cierto? Y si el paciente tiene historia de enfermedad renal crónica, lo más probable es que la insuficiencia renal me esté generando un hiperparatiroidismo terciario o secundario, ¿ya? Secundario en este caso. Si la función renal está normal, la recomendación es medir los niveles de vitamina D. Y en este caso, si estamos bajo 20, hay déficit suplementando. Si estamos arriba de 20, ya vamos a buscar otra causa. ¿Ya? Queda en manos del endocrino. Si la PTH está normal o baja, lo primero que nosotros pensamos es en el magnesio. ¿Ya? Como ya le pedimos el magnesio al principio, si el magnesio está normal, estamos pensando en hipofunción de la paratiroides. ¿Ya? Que puede ser por cirugía, o sea, si el paciente me dijo que le sacaron la tiroides porque tuvo cáncer de tiroides, yo no voy a hacer todo este show, ¿ya? Yo sé que es por eso, ¿ya? Pero si yo hiciera todo este show, llegaría aquí, ¿ya? Ahora, el paciente puede, digamos, haber tenido irradiación, cabeza y cuello, por ejemplo, algún tumor, radioterapia, ¿cierto? Y no ser tan obvia, digamos, la hipofunción de la paratiroides, ¿ya? Si la magnesemia está baja, suplementamos porque era por falta de magnesio, ¿cierto? ¿Se acuerdan que si el magnesio está bajo, el cuerpo no puede responder ante la hipocalcemia, no puede producir paratormona? Le damos magnesio y santo remedio, ¿ya? Ahí, esto es un cuadrito similar al que les mostré antes, que estaba tomando esas fotos del congreso, más o menos similar respecto a los exámenes que existen: PTH, calcio, fósforo, magnesio, vitamina D, vitamina D25, 1,25 vitamina D y creatina, para que lo vean después. Ya. ¿Cómo es el manejo de la hipocalcemia? ¿Ya?
si el paciente está presentando síntomas, ya, o principalmente la tetania, o sea, si el paciente tiene Svodstein, si el paciente tiene Trousseau, tiene parestesia, tiene síntomas neurológicos en general, se asume como severa, ¿ya? Si la respuesta es sí, o tiene ya, digamos, alteración electrocardiográfica o convulsión por la hipocalcemia, me voy por este caminito de acá y yo a ese paciente lo tengo que suplementar con calcio endovenoso. Ya les voy a explicar cómo se hace, ¿ya? Si el paciente no tiene síntomas o tiene síntomas más bien leves, no relacionados necesariamente con tetania, en este caso, dependiendo del nivel de calcio, yo voy a saber si es que le voy a dar calcio vía oral o calcio endovenoso. Y en este caso, el punto de corte es 7,5 miligramos por decilitro corregido, ¿ya? Bajo eso, calcio, EB. Sobre eso, vía oral. Obviamente, si el paciente no puede tomar pastillas de calcio, tengo que darle calcio endovenoso. Y si le voy a dar calcio oral, tengo que ir monitorizándolo con examen, ¿ya? El manejo endovenoso en el fondo es esto, ¿ya? Esta es la receta de cocina. Esta, digamos, ustedes saquen un pantallazo, guárdenla, pónganla en una nota, ¿cierto? Porque les va a servir si en algún momento les toca enfrentarse a un paciente con una hipocalcemia severa, ¿ya? Lo primero es dar un bolo endovenoso de 10 a 20 ml de gluconato de calcio al 10% en 50 a 100 ml de suero glucosado al 5 en infusión leve. Ya tiene que pasar como en una hora, más o menos. ¿Ya? Si no tengo gluconato de calcio, que en verdad yo creo que todos los hospitales tienen, pero hay algunos hospitales que no tienen, si hay cloruro de calcio, tiene que pasarse sí o sí por catéter venoso central. ¿Ya? Evitar usar bicarbonato en la misma infusión de calcio, ¿cierto? O sea, por la misma vía en el fondo. Y de 2 a 3 horas, dice aquí, en verdad pásenla en una hora, si es un bolo. ¿Ya? La infusión continua posteriormente al bolo, yo lo tengo que dejar al paciente con una bomba de infusión continua. ¿Ya? ¿Cómo preparo la bomba? 6 ampollas de gluconato de calcio en 500 cc de suero glucosado al 5. Esa dilución me permite que 1 ml de esa solución sea equivalente a 1 miligramo de calcio. Esa es la dilución, ¿ya? Y yo voy a partir con 1 miligramo por kilo por hora, ¿ya? O sea, si el paciente pesa 80 kilos, le voy a estar pasando 80 ml por hora, ¿sí? ¿Cierto? Porque 1 ml es 1 miligramo, necesito 1 miligramo por kilo por hora. Si el paciente pesa 80 kilos, 80 ml por hora. Sencillo. ¿Ya? Y mi objetivo, obviamente, si es que el paciente me da miedo dejarle tanto calcio, puedo partir de 0,5 por kilo. ¿Ya? Partan a 1 por kilo. ¿Ya? Control calcemia cada 4 a 6 horas, por esto es que el paciente tiene que estar en una unidad de paciente clínico. ¿Ya? En un paciente en sala común no le pueden estar tomando exámenes cada 4 horas. Esa es la realidad. ¿Ya? Solamente en una unidad de paciente crítico yo puedo hacer esto. ¿Ya? Y si el paciente está con una bomba de calcio, una bomba de infusión continua de calcio, tengo que monitorizarle la calcemia cada 4 o 6 horas, si no me voy a pasar a la hipercalcemia. ¿Ya? Y el objetivo es que esté arriba de 7,5 y se hayan desaparecido los síntomas, que haya desaparecido la tetania. ¿Ya? Si eso es así, puedo suspender la bomba y pasarme al calcio vía oral. Y el manejo vía oral, en este caso, existen distintas preparaciones de calcio en vía oral. Existe el carbonato de calcio, citrato de calcio, acetato de calcio. Son las 3 más comunes. ¿Ya? El carbonato de calcio yo lo voy a dejar reservado para aquellos pacientes menores de 50 años o que tengan acidez gástrica normal, que no ocupen un quelante de fósforo y que tengan una función normal o levemente disminuida. ¿Ya? O sea, pacientes más jóvenes, que no sufran de reflujo, que no ocupen omeprazol, ¿cierto? Etc. ¿Ya? Yo voy a preferir el citrato, en general en pacientes más dañosos, porque se asume que todos los pacientes arriba de 50 años tienen una acidez gástrica, o pacientes que son menores de 50 años que ocupan omeprazol de forma crónica, tienen baja acidez gástrica también, y es más recomendable el citrato de calcio. ¿Ya? Y el acetato de calcio, que es el foslo, en general se prefiere en pacientes enfermos renales, sobre todo avanzados, porque el foslo, además de aportar calcio, arrastra fósforo. ¿Ya? Evita que suba. ¿Ya? Siempre el calcio lo suplemento con vitamina D. En este caso, si es que hay hipoparatiroidismo y déficit de vitamina D, yo les recomiendo que a todos
Si yo le voy a dar calcio, le suplemento en vitamina D también, ¿ya? En este caso, ¿qué preparación voy a usar? Depende de en qué parte está afectado todo, ¿cierto? Si yo tengo un paciente con enfermedad renal crónica, es un paciente que no me va a poder dar la última hidroxilación de la vitamina D, ¿cierto? Por lo tanto, yo no le puedo dar nada más que no sea calcitriol, ¿cierto? Porque si le doy cualquiera de los que están antes en el proceso, en la cadena, nunca va a llegar al 1,25 hidroxivitamina D, ¿cierto? ¿Ya? Porque hay enfermedad renal, ¿ya? Entonces, mi única opción es el calcitriol. Gracias. Y en caso de que haya PTH alta y buena función renal, en el fondo ocupamos el colecalciferol y el endocalciferol, que eran de los primeros, los que estaban más arriba en la cadena, ¿ya? El calcio plasmático, una vez que yo ya di de alta al paciente, cada 24 horas, ¿cierto? Después cada 3 a 6 meses y después una vez al año, ¿ya? Dependiendo de la patología que tenga de base el paciente. Eso es lo sugerido para todos, no aplica para todos. ¿Dudas? ¿Estamos claros con todo? ¿Ya? Eso es más o menos lo que es el calcio, ¿ya? Hipercalcemia, manejos distintos, diagnóstico, el manejo en el agudo, yo creo que es lo más importante. Y fuera de eso, ¿estamos bien? ¿Todo claro? ¿Estamos listos?